El día que encontré el diario de mi Omega muerto, la casa olía a polvo, madera vieja y castigo. No castigo divino. Del otro tipo. Del que uno se fabrica solo y luego se pasa años respirándolo como si ya no existiera otro aire. Yo me llamo Adrián de la Vega, soy Alfa, heredero de la Casa de la Vega, y durante mucho tiempo fui el hombre al que todos admiraban por su control, su apellido y su sangre. Nadie sabía que por dentro llevaba 3 años pudriéndome. Porque hace 3 años murió Noah Serrano. Mi Omega. El único hombre al que amé de verdad. Y lo peor no fue perderlo. Lo peor fue que, antes de morir, yo fui quien lo echó de mi lado. Lo acusé de traición. Lo dejé ir solo. Y cuando llegó la noticia de su muerte, yo ya no tenía derecho ni siquiera a llorarlo en voz alta. Así que lo hice como hacen los cobardes. En silencio. Con la espalda recta. Con el orgullo puesto como armadura. Y con una culpa que no ha dejado de morderme desde entonces. La mansión de la Vega llevaba semanas en remodelación después de la muerte de mi madre. Había cuartos cerrados desde hacía años, pasillos que nadie usaba, muebles cubiertos con sábanas grises y ese tipo de silencio que solo existe en las casas donde demasiada gente mintió durante demasiado tiempo. Yo no quería estar ahí. Pero cuando se hereda una casa, también se heredan sus rincones podridos. Estaba la vieja ala oeste, la que había pertenecido a mis abuelos, cuando uno de los trabajadores quitó un librero empotrado y dejó al descubierto un hueco en la pared. Señor Adrián, me llamó. Aquí hay una caja. No sé por qué se me cerró el estómago. Tal vez porque algunas cosas, antes de abrirse, ya huelen a destino. La caja era de madera oscura, pequeña, con una cerradura oxidada y las iniciales NS grabadas en la tapa. Noah Serrano. Sentí que el mundo se detenía. Los dedos me temblaron al tocarla. Yo mismo pedí que todos salieran. Esperé a quedarme solo. Y entonces la abrí. Dentro había 3 cosas. Una bufanda azul que reconocí al instante porque yo se la regalé en nuestro segundo invierno juntos. Un sobresellado con mi nombre escrito por la letra de Noah. Y un cuaderno forrado en tela negra. Su diario. Lo abrí por la primera página. Y la primera línea me partió el pecho. Si alguna vez Adrián encuentra esto, significa que la verdad llegó demasiado tarde. Tuve que sentarme. De repente ya no estaba en aquella habitación polvosa. Estaba 3 años atrás. Escuchando la lluvia contra las ventanas del palacio, viendo a Noah frente a mí, con los ojos llenos de dolor y rabia, oyéndome acusarlo de algo que él juraba no haber hecho. Durante mucho tiempo creí recordar esa noche con exactitud. Después entendí que la culpa también falsifica memoria. Leí. 19 de octubre, hoy Julián murió. Y el Alfa que amo me miró como si yo llevara su sangre en las manos. Tuve que cerrar los ojos. Julián, mi hermano menor, el único capaz de hacerme reír incluso en mis peores días, murió en una emboscada en el camino del Bosque Norte. Oficialmente fue un ataque de una manada rival. Pero aquella noche encontraron pruebas que apuntaban a una traición interna. Un mensaje entregado a un mensajero enemigo, el horario exacto de la ruta y un pañuelo de Noah en la escena. Noah dijo que era una trampa. Yo no lo escuché, porque cuando el dolor llega vestido de evidencia, la razón se vuelve un lujo. Seguí leyendo. No sé qué me duele más, la muerte de Julián, o la forma en que Adrián evitó tocarme cuando traté de acercarme. Tragué saliva. Recuerdo ese momento. Noah había entrado al salón aún con la camisa arrugada, respirando rápido, con olor a miedo, humo y lluvia. Quiso tocarme el brazo. Yo me aparté. Dios. Hasta ese instante yo nunca había entendido lo que debió significar eso para él. Noah y yo no éramos una pareja pública del todo, aunque toda la casa lo sospechaba. Mi madre decía que un heredero alfa no podía anunciar una unión definitiva con un Omega de origen civil mientras siguieran abiertas las negociaciones con otras casas. Yo odiaba esa postura. No lo suficiente, al parecer. Porque aunque amaba a Noah con la desesperación íntima con la que se ama lo único verdadero en un mundo de máscaras, seguí permitiendo que nuestro vínculo viviera entre sombras elegantes. Le daba mi cama, mi olor, mi cuerpo, mis noches, mi voz baja, mi promesa de cuando sea el momento. Pero no le di mi apellido frente a todos cuando debía hacerlo. Y los vacíos que deja la cobardía siempre los llena a alguien peor. Seguí leyendo. Yo vi a Tomás salir del despacho de Isadora antes de que anunciara la ruta. Vi el sello de la casa Lascura en su bolsillo. Vi demasiado. Y creo que por eso van a hacerme cargar la culpa. Levanté la vista de golpe. Tomás Lira. El beta de mayor confianza de mi madre.
Administrador de la casa, consejero político, sombra discreta en cada negociación importante. Estaba muerto desde hacía un año. Una fiebre súbita, dijeron. Yo apenas lo lloré. Volví al diario. Quise hablar con Julián hace 2 noches. Él también sospechaba de Tomás. Me dijo que tuviera cuidado con Isadora. Me dijo que, si algo le pasaba, no confiara en nadie que llevara el escudo de la mansión. Mi respiración empezó a cambiar. Demasiadas piezas que nunca encajaron. Demasiadas preguntas que yo había enterrado porque la respuesta más simple me servía para no mirar más hondo. Leí la siguiente página. Y ahí fue donde todo se volvió insoportable. No sé cómo decirle a Adrián que estoy embarazado. El cuaderno casi se me cayó de las manos. No, no. Volví a leer la frase. Despacio. Cada palabra por separado, como si así pudiera cambiarla. Estoy embarazado. El aire del cuarto desapareció. Noah. Embarazado. De mí. Me puse de pie de golpe, como si el cuerpo necesitara huir aunque ya fuera demasiado tarde para huir de nada. Di 3 pasos. Volví. Abrí el diario otra vez con manos torpes. Las siguientes líneas estaban manchadas, como si hubiera llorado sobre la tinta. Tenía pensado decírselo cuando acabara el festival de otoño. Quería darle la noticia en el invernadero, donde siempre baja la guardia y por fin se parece al hombre que es, no al heredero que lo obligan a representar. Ahora no sé si habrá momento. Sentí náusea, porque yo sí recordaba el festival de otoño. Recordaba a Noah vestido de gris oscuro, con esa bufanda azul en el cuello y una sonrisa rara, nerviosa, luminosa. Yo pensé que quería pedirme que formalizáramos la unión. Le dije que esperara, que no era buen momento, que primero había que cerrar alianzas con el consejo. Él se quedó callado. Yo pensé que era tristeza. Nunca imaginé que cargaba una vida dentro. Una vida mía. Volví a leer con los ojos ardiendo. Si me pasa algo, necesito que alguien encuentre este diario. No porque quiera limpiar mi nombre. Eso ya casi no me importa. Lo que me importa es que nuestro cachorro no crezca dentro de una mentira. Nuestro cachorro. Me llevé una mano a la boca. Por primera vez en 3 años lloré sin contener el sonido. Solo una vez. Corta. Animal. Lo suficiente para admitir que el hombre que yo fui aquella noche no merecía silencio elegante. Merecía escuchar su propia ruina. Pasé el resto del día leyendo, página por página, y cada una me acercó más a una verdad horrible. Noah nunca traicionó a mi familia. Mi familia lo destruyó a él. Conocí a Noah en la biblioteca del viejo instituto de gobierno. Yo tenía 29 años. 24, yo ya era el heredero funcional de una casa poderosa. Él trabajaba restaurando documentos y clasificando archivos históricos. No era de linaje noble. No tenía escolta. No tenía interés en caerle bien a los alfas de apellido pesado. Y por eso, quizá, fue el primer hombre en años que me habló como si yo fuera una persona y no una institución. La primera vez que discutimos fue por un mapa. Yo quería llevármelo al consejo para una exposición privada. Él me dijo que si lo doblaban mal, rompían el lomo del tiempo. Así lo dijo. Rompen el lomo del tiempo. Le respondí que estaba exagerando. Me contestó que los alfas ricos siempre creían que todo sobrevivía a sus manos. Debí ofenderme. Me enamoré. No de inmediato, no con relámpagos. Más bien de esa manera peligrosa en la que uno empieza a buscar pretextos para volver a donde está la única persona que no lo trata como si ya estuviera escrito. Noah olía a té negro, lluvia seca y papel antiguo. Tenía las manos finas, manchadas a veces de tinta, y unos ojos oscuros que se volvían casi dorados cuando se enojaba. Se enamoró de mí más despacio de lo que yo me enamoré de él. Y fue justo eso lo que volvió nuestro vínculo real. No me entregó admiración, me entregó criterios, silencio cómodo, dudas honestas, una ternura que nunca me hizo sentir menos hombre por necesitarla. Durante 2 años vivimos una historia imperfecta pero verdadera. Él dormía en mi ala privada casi todas las noches. Yo me escapaba con él al invernadero viejo de la mansión, un lugar que había pertenecido a mi abuela y que mi madre consideraba inútil. Ahí Noah plantaba jazmines blancos y me leía fragmentos de diarios antiguos mientras yo fingía no escuchar solo para seguir oyendo su voz. Julián lo adoraba. Eso me quedó claro en una entrada posterior del diario. Julián ya sabe lo del cachorro. Me abrazó antes de que terminara de decirlo. Dijo que Adrián iba a llorar aunque fingiera que no. Dijo que él mismo iba a ser el tío más insoportable del reino. Tuve que dejar de leer. Mi hermano sabía. Mi hermano se fue de este mundo sabiendo algo que yo nunca llegué a escuchar.
La entrada siguiente fue 2 días antes de la emboscada. Julián quiere hablar con Adrián sobre las cuentas ocultas de Isadora. Dice que Tomás lleva años desviando dinero y comprando favores de la casa a la oscura. Yo le dije que tuviera cuidado. Él me contestó que el problema de los alfas buenos es que siempre creen que la verdad va a salvarlos. No salvó a Julián. Lo mataron en el bosque. Y a Noah lo convirtieron en el culpable perfecto. Porque era Omega, porque no tenía apellido blindado, porque mi madre sabía que yo, herido y furioso, sería más fácil de manipular si me daba a alguien a quien mirar con rabia. Seguí leyendo. Llegué a la noche de la acusación. Todavía siento frío cuando recuerdo esas páginas. Adrián no quiso escucharme. Tomás puso el pañuelo sobre la mesa como si aquello bastara. Isadora dijo que yo llevaba meses distrayendo al heredero. Yo solo podía pensar que nuestro cachorro estaba oyendo todo desde dentro de mí. La siguiente frase estaba escrita más abajo, como si la mano le hubiera temblado. Cuando me llamó traidor, algo se rompió en un lugar de mí que nunca va a sanar. Yo no recordaba haber usado esa palabra. El diario me la devolvió como cuchillo. Sí la usé. No una vez. 3. Y luego hice algo peor. Lo desterré. Mi madre dijo que sería una muestra de autoridad. El consejo exigía una respuesta inmediata. Julián acababa de morir. Yo necesitaba mostrar control. ¿Qué palabra más cobarde para describir crueldad? Noah trató de decirme algo antes de salir. Eso sí lo recordaba. Recordaba su voz rota. Si me dejas ir esta noche, vas a perder más de lo que crees. Yo pensé que era amenaza. No, era aviso. Aviso de lo que se iba conmigo. Leí la entrada del día siguiente. No se lo dije. No pude decirle que su hijo sigue vivo dentro de mí. Isadora vino antes del amanecer. Me dijo que si intentaba regresar, si intentaba hablar con Adrián o si usaba al cachorro para reclamar un lugar en la casa, ninguno de los dos llegaría vivo a la primera luna de invierno. Me levanté tan rápido que tiré la silla. Mi madre, mi propia madre, amenazando a Noah, a mi hijo. Tuve que apoyarme en la pared porque me estaba faltando el aire. Por años pensé que Isadora era dura, ambiciosa, controladora. Nunca imaginé que cruzaría ese límite. Seguí, porque ya no había manera de detenerse. No voy a regresar. No porque no lo ame. Justo porque lo amo. Si me quedo, su madre lo va a obligar a escoger entre su manada y nosotros. Y todavía no es libre. Tal vez jamás lo será. Hay frases que no perdonan. Esa fue una. Todavía no es libre. No me conocía mejor que nadie. Sabía exactamente la forma de mis cadenas. Y quizá lo más doloroso es que tuvo razón. No fui libre cuando debí serlo. Y él pagó por eso. Pasé 3 días encerrado leyendo el diario una y otra vez. No comí casi nada. No dormí, no contesté llamadas, solo leí. Descubrí que Noah huyó primero a una casa de curanderas en el borde del valle. Luego a un monasterio antiguo al norte, donde las omegas sin protección encontraban refugio durante embarazos difíciles o rechazos violentos. Descubrí que el embarazo fue duro desde el inicio. El estrés del destierro alteró su olor, su pulso, su descanso. Descubrí que, aún exiliado, siguió escribiéndome cartas que nunca mandó. Una de ellas estaba doblada dentro del diario. Adrián, hoy el bebé pateó por primera vez. No sé si eso se parece a ti, pero sí sé que reacciona cuando escucho tormenta. Ojalá algún día sepa que su padre, cuando de verdad se reía, sonaba como si el mundo no diera tanto miedo. Lloré otra vez. Ya no con elegancia. Ya no con control. Lloré como un hombre demasiado tarde. Luego encontré la parte final. Los últimos meses. Y la verdad que me terminó de deshacer. Noah no murió de fiebre. Lo envenenaron lentamente. Con Volkswagen molido en infusiones. Una dosis pequeña. Repetida. Lo suficiente para debilitar a un omega gestante sin dejar huella obvia en las primeras semanas. Lo supo una monja curandera, Sor Elena, cuando ya era tarde. Lo escribió Noah con una lucidez escalofriante. Sor Elena dice que no es casualidad. Dice que alguien siguió mi rastro. Ya no tengo miedo por mí. Solo necesito que el cachorro viva. Me quedé helado. Seguí leyendo con las manos frías. Si no logro salir de esto, Elena llevará al bebé con Alma Ríos, en Puerto Niebla. Ella me debe una vida antigua. Con ella estará fuera del alcance de Isadora. Si Adrián alguna vez merece saber la verdad, tendrá que encontrarlo sin la ayuda de mi voz. Volví a leer esa línea tantas veces que terminó clavada dentro de mí. Puerto Niebla. Alma Ríos. El bebé vivió. Mi hijo vivió. El cuarto giró.
Había pasado 3 años creyendo que Noah murió solo y que con él se había ido todo lo que pudo haber sido nuestro. No, había dejado un hijo en el mundo. Mi hijo, nuestro hijo, y yo no sabía ni su nombre. La última entrada estaba fechada 11 días antes de la muerte oficial registrada en el monasterio. Era breve, demasiado breve, como si ya no tuviera fuerza. Hoy lo tuve en brazos. Es niño. Tiene los ojos cerrados casi todo el tiempo, pero cuando los abre el cuarto se llena de tormenta. No lo nombré. Quiero que el nombre se lo de quien sí pueda ofrecerle un futuro. Si algún día Adrián lee esto, dile que no odie su duda. Odié que dejara que otros decidieran por su amor. Y dile que lo seguí amando incluso cuando ya no supe cómo sobrevivirle. Después venía una sola línea, temblorosa. Guarden la bufanda azul para el niño. Quiero que tenga algo que haya tocado la felicidad. Cerré el diario y me quedé inmóvil durante mucho tiempo. Noah estaba muerto. Eso no iba a cambiar. Pero por primera vez en 3 años la historia no terminaba en una tumba. Había un niño. Y había una verdad. Y yo le debía a ambos todo lo que todavía me quedaba de vida. Salí hacia Puerto Niebla esa misma madrugada. Ni siquiera avisé al consejo. Solo dejé instrucciones mínimas al administrador nuevo y me fui con 2 guardias de absoluta confianza. Aunque a medio camino los dejé atrás porque entendí que lo que iba a buscar no podía hacerse rodeado del peso de mi apellido. Puerto Niebla quedaba junto al mar, en una costa gris donde el viento siempre trae sal y tristeza. Era un puerto pequeño, de calles húmedas, redes tendidas al sol y casas bajas pintadas con colores cansados. Tardé 2 días en encontrar a Alma Ríos. Vivía encima de una botica herbolaria, frente al muelle viejo. Era Beta, unos 60 años. Ojos claros y espalda recta. Cuando dije mi nombre no mostró miedo. Mostró enojo. Eso, de alguna manera, me pareció justo. Llegas tarde, fue lo primero que me dijo. No me defendí. Lo sé, me dejó pasar. La casa olía a eucalipto, salvia y sopa caliente. Sobre una repisa había frascos alineados, remedios, vendajes, hojas secas y un pequeño caballo de madera pintado de azul. Lo reconocí de inmediato porque yo se lo había regalado a Noah una tarde en un mercado del sur solo porque dijo que el caballo tenía cara de estar cansado de fingir nobleza. No pude respirar bien por unos segundos. Alma me observó con dureza. Llorar aquí no te absuelve. No vine a absolverme. Entonces dime a qué vienes. Saqué el diario del abrigo y se lo mostré. Sus ojos cambiaron al verlo. Dolor, memoria, quizá también algo parecido a compasión, pero muy poco. Lo encontré hace 3 días, dije. Quiero saber dónde está mi hijo. Alma guardó silencio. Se acercó a la ventana. Miró el mar. Luego volvió a verme. ¿Y por qué debería decírtelo? No tuve una respuesta noble. Tuve la única verdad que me quedaba. Porque Noah merecía que yo llegara antes. No lo hice, porque si mi hijo lleva aunque sea una mínima parte del miedo con el que su padre tuvo que esconderlo, quiero ser yo quien cargue el resto y porque ya no pienso dejar que los pecados de mi casa decidan otra vida. Alma sostuvo mi mirada largo rato. Luego suspiró. Noah murió en mi cocina. La frase me atravesó. Ella siguió hablando sin suavizar nada. Llegó con el niño en brazos y fiebre alta. Sor Elena lo trajo de madrugada. Ya estaba muy débil. Sabía que no iba a salir de esa. Me hizo jurar que primero salvaría al bebé. Luego me pidió tinta, papel y silencio. Señaló una cajita metálica sobre la mesa. Dentro había 2 cartas más. Una para quien custodia al niño, la otra, simplemente, para mí. Temblando, abrí la mía. Adrián, si estás leyendo esto, significa que la vida fue más cruel o más cerca de lo que pensé. No te pido que me recuerdes como inocente. Te pido que me recuerdes como alguien que te amó incluso cuando eras demasiado cobarde para merecerlo. Nuestro hijo no tiene culpa de nada. Si lo encuentras, no lo mires como una deuda. Míralo como lo único bueno que sobrevivió a nosotros. Tuve que sentarme otra vez. Alma me dio tiempo. Cuando pude hablar, mi voz ya no era la misma. ¿Dónde está? Alma miró hacia la puerta del fondo. Y en ese momento escuché pasos pequeños corriendo sobre madera. Un niño apareció en el pasillo con un bote de pintura azul en una mano y el otro puño manchado hasta el codo. Tenía unos 3 años. Cabello oscuro, piel clara y unos ojos enormes, grises, imposiblemente parecidos a los míos. El mundo dejó de existir. El niño me vio. Se detuvo. No sonrió. No tuvo por qué. Yo era un extraño.
pero olfateó el aire una vez, ladeó la cabeza y preguntó con una voz pequeña. ¿Tú hueles a lluvia como mi papá del cuaderno? No pude responder. Alma lo llamó con suavidad. Theo, ven acá. Theo. Así que Noah no había dejado el nombre al azar. Alma o alguien se lo dio. O quizá fue un diminutivo temporal que terminó quedándose. El niño se acercó despacio, sin miedo abierto pero sí con esa prudencia de los cachorros que crecieron sabiendo que la seguridad puede desaparecer. Se escondió un poco detrás de la falda de Alma y siguió mirándome. ¿Quién eres?, preguntó. Yo llevaba años ensayando discursos que jamás podría decirle a Noah. A mi hijo no supe ofrecerle ninguno. Solo la verdad. Me arrodillé. Y dije, soy Adrián y creo que llegué muy tarde a tu vida. Theo no entendió la frase completa, claro, pero siguió oliéndome. Luego miró la bufanda azul que asomaba de mi abrigo. La reconoció de inmediato. Esa era de Papi Noah. Se me cerró la garganta. Sí. El niño soltó el bote de pintura y dio un paso más. A veces la abrazo para dormir. Ahí me rompí del todo. Porque yo también había dormido años abrazando fantasmas, y de pronto tenía enfrente la única parte de Noah que seguía respirando. Theo alzó los brazos de la forma más natural del mundo, como si el cuerpo supiera algo que la historia todavía no había explicado. Yo miré a Alma, casi pidiendo permiso. Ella asintió una vez. Lo cargué. Pesaba poco. Demasiado poco para todo lo que había cargado sin saberlo. Y cuando lo tuve contra el pecho, olía a sal, pintura, leche tibia, y a Noah. No igual, nunca igual, pero sí lo suficiente para que una parte de mí reconociera hogar y castigo al mismo tiempo. Theo tocó mi cara con una mano pequeña. ¿Estás llorando? Solté una risa rota. Sí. ¿Te duele? Dios. Los hijos llegan al centro de uno sin pedir mapa. Mucho, le dije. Él pensó unos segundos y luego apoyó la frente en la mía como si esa fuera la forma más simple de arreglar un dolor viejo. No me merecía ese gesto, pero lo recibí igual. Porque ese día entendí que el amor no siempre llega como perdón. A veces llega como una oportunidad que no tienes derecho a desperdiciar otra vez. Me quedé en Puerto Niebla casi un mes. No porque fuera fácil, porque no lo era. Theo no era un cachorro esperando un padre de cuento. Era un niño real. Con miedos pequeños, con rutinas, con el hábito de buscar a Noah en los marcos de las puertas al despertarse medio dormido, con preguntas que a veces me destrozaban. Papi Noah ya no regresa nunca. Tú sí te vas a quedar. ¿Por qué hueles triste cuando me abrazas? No supe hacerlo bien al principio. Quise compensar demasiado rápido, quise comprarle cosas, quise llenar el silencio. Alma me detuvo a tiempo. Noah no quería un salvador para él. Me dijo una noche mientras Theo dormía. Quería un padre para su hijo. Y un padre no se demuestra con culpa. Se demuestra quedándose. Así que me quedé. Aprendí qué sopa le gustaba más, qué canción lo calmaba, cómo peinarle el cabello sin que protestara, cómo distinguir cuando su llanto era sueño y cuando miedo real, cómo leerle el cuento del lobo azul sin usar demasiado mi voz grave porque se emocionaba y ya no quería dormir. Y en medio de todo eso, fui atando el resto de la verdad. Alma conservaba cartas de Sor Elena, registros de pagos anónimos, nombres, fechas. Todo apuntaba a lo mismo. Mi madre y Tomás habían organizado la muerte de Julián porque él descubrió el desvío de fondos y la alianza secreta con la Casa Lascura. Querían controlar mi sucesión, casarme con una alianza útil y mantener a Noah fuera porque había visto demasiado, y porque un hijo mío con él habría alterado todos sus planes. Julián murió intentando entregarme pruebas. Noah fue el testigo incómodo al que decidieron destruir después. Durante semanas quise quemarlo todo. La casa, el apellido, la memoria de Isadora. Pero Theo estaba ahí. Y había heredado de Noah algo que yo siempre admiré, la capacidad de volver humano incluso el borde más oscuro. Una tarde, mientras yo revisaba documentos en la mesa de la cocina con la mandíbula apretada de rabia, él se acercó con su caballo azul y me lo puso encima de los papeles. No pelees con la hoja, me dijo. La hoja no tiene culpa. Me quedé inmóvil. Noah hablaba así, con esa lógica simple que te avergonzaba de estar complicando la verdad. Cerré los ojos. Respiré. Y decidí que no iba a destruir mi apellido. Iba a arrancarle de raíz la mentira. Regresé a la mansión de La Vega con mi hijo 2 meses después. La capital entera explotó en rumores antes de que cruzáramos la puerta principal. El heredero había vuelto con un niño desconocido, con documentos sellados, con el diario privado de un Omega muerto, y con una furia tan contenida que hasta los alfas del consejo hablaban más bajo cuando yo entraba a una sala.
No escondí a Teo. Eso fue lo primero. No lo llevé por pasillos secretos. No lo presenté como protegido ni como ahijado ni como un caso delicado. Lo presenté con su nombre. Teodoro Serrano de la Vega, hijo legítimo mío y de Noa Serrano. Hubo escándalo. Por supuesto. También miedo. Mucho. Porque la verdad, cuando trae rostro de niño y ojos del heredero, se vuelve más difícil de borrar. Convocamos una audiencia extraordinaria del Consejo Central. Llevé el diario, las cartas, los registros de pago a intermediarios de la escura, la declaración firmada de Sor Elena antes de morir, el testimonio de Alma Ríos. Y lo más devastador de todo, una carta de Julián, hallada entre archivos sellados por Tomás, donde nombraba directamente a mi madre y a su administrador como responsables de traición interna. La leí yo mismo ante todos. Mi voz no tembló. Ya había temblado suficiente en privado. Cuando terminé, nadie habló durante un largo minuto. Luego empezó el derrumbe. Nobles negando haber sabido, consejeros exigiendo investigaciones, socios distanciándose del nombre de Isadora como si el apellido no les hubiera servido por años mientras ella ganaba. Los dejé retorcerse. No fui misericordioso, porque la misericordia sin verdad es apenas maquillaje moral. Exigí juicio póstumo sobre Isadora y Tomás, exigí restitución completa del nombre de Noa Serrano, exigí reconocimiento de mi hijo y exigí la apertura de un fondo protegido para omegas desterrados o violentados por decisiones arbitrarias de casas nobles. Un consejero viejo se atrevió a decir que convertir un asunto íntimo en reforma institucional era excesivo. Lo miré hasta que bajó la vista. Mi omega murió porque la estructura entera les permitió creer que podían tocarlo sin consecuencias. Dije, no fue íntimo, fue sistema y voy a romperlo. Esa fue la primera vez en años que sentí que Noa, donde quiera que estuviera, tal vez no apartaba la mirada de mí. El juicio reescribió la historia oficial. No devolvió a Noa. Nada iba a hacerlo. Pero sí devolvió su nombre a la verdad. Noa Serrano fue declarado inocente de toda acusación de traición. Julián de la Vega fue reconocido como denunciante de corrupción interna. Isadora de la Vega y Tomás Lira quedaron oficialmente registrados como responsables de conspiración, homicidio y tentativa de exterminio de línea heredera. La casa entera cambió después de eso. No de golpe. Las casas viejas nunca cambian de golpe. Pero cambió. Los retratos de mi madre desaparecieron del ala principal, el invernadero viejo fue restaurado y renombrado Jardín Noa Serrano, la antigua ala oeste se convirtió en residencia temporal para omegas en resguardo legal, y yo, por primera vez, usé el poder de mi apellido para algo que no fuera sostener una fachada. Teo empezó a vivir conmigo. Al principio le costó. La mansión era grande, demasiado silenciosa, demasiado elegante para un niño acostumbrado a correr cerca del mar y pintar botes con Alma. Así que mandé abrir ventanas, cerrar salones innecesarios, subirle color a su cuarto, poner arena en el patio lateral y construir, en medio del invernadero, una mesa baja donde pudiera pintar mientras yo trabajaba. Una mañana lo encontré dormido ahí, con la mejilla sobre una hoja y el caballo azul entre los brazos. La luz le pegaba igual que a Noa cuando se quedaba leyendo junto a los cristales. Me senté a su lado. Saqué el diario. Y por primera vez desde que lo encontré, leí en voz alta una entrada completa. No para mí. Para él. Adrián se ve más joven cuando baja la guardia frente a las plantas. A veces creo que si el mundo no le hubiera enseñado a mandar, habría preferido aprender a cuidar. Se me quebró la voz. Teo no despertó. Seguí leyendo. Porque entendí que así iba a vivir Noa ahora. En historias verdaderas, en memoria sin mentira, en la forma en que nuestro hijo aprendería su nombre. Han pasado 2 años desde que encontré aquel diario. Teo ya tiene 5. Le gusta el azul porque dice que así huelen las tardes felices. No sé de dónde sacó esa lógica, pero me recuerda demasiado a su padre como para corregirlo. A veces me pregunta por Noa. No siempre cosas grandes. A veces solo. Le gustaban las fresas. Se enojaba feo. Cantaba bonito. También le daban miedo los truenos fuertes. Yo le contesto todo, sin convertir a Noa en santo. Sin limar sus aristas. Le digo que era terco, que le gustaba discutir por cosas pequeñas y las consideraba justas, que tenía una risa preciosa pero malísima puntería al lanzar piedras al río, que olía a libro húmedo y jazmín cuando recién se bañaba, que una vez me dejó de hablar 2 días enteros porque yo pisé una hilera de albahaca y dije solo eran plantas. Teo se ríe mucho con esa historia. Luego siempre me mira de una forma muy seria para su edad y pregunta, ¿y si te perdonó? Ahí está la pregunta real. No la del niño. La mía. La que no tiene respuesta perfecta.
Yo suelo tocar el lomo del diario antes de responder. Y le digo la verdad que sí conozco. Tu papá me dejó algo más difícil que el perdón. Me dejó la oportunidad de no volver a ser el hombre que lo perdió. Teo asiente como si entendiera más de lo que debería. Tal vez sí entiende. Los hijos nacidos de amor y tragedia suelen crecer escuchando frecuencias que otros tardan años en percibir. Cada aniversario de la muerte de Noah vamos al mar. Alma sigue viva, sigue igual de dura, y sigue mirándome como un hombre al que todavía le falta merecer ciertas cosas. También por eso la respeto. Nos sentamos los tres frente al agua. Teo lanza piedras, yo llevo la bufanda azul, y siempre leo una página del diario en voz alta. No para invocarlo, no para seguir atrapado en el pasado, sino para recordar que la verdad cuesta demasiado como para volver a enterrarla. La última vez, leí esta. Si algún día Adrián aprende a amar sin obedecer el miedo, entonces no todo habrá sido en vano. Miré al mar mucho tiempo después de terminar. No sé si ya aprendí del todo. Sé que sigo intentándolo. Sé que ya no permito que nadie alrededor de mí use poder para aplastar lo vulnerable. Sé que cada decisión importante la tomo pensando también en qué clase de hombre verá Teo cuando me mire de frente. Y sé que, cuando entro al invernadero al amanecer y veo a mi hijo pintando junto a los jazmines blancos que Noah sembró una vez, el aire deja de oler a castigo. Huele a otra cosa. No exactamente perdón. Algo más humilde. Más difícil. Redención trabajada a mano. A veces la gente cree que encontrar un diario resuelve una historia. No es cierto. Encontrar el diario fue apenas el principio. La verdad no me devolvió a Noah. Me devolvió la responsabilidad de vivir de una forma que no lo traicionara otra vez. Y eso hago. Todos los días. Cuando nombro a Teo sin esconderlo, cuando leo a Noah en voz alta, cuando abro la casa para quienes antes habrían sido expulsados, cuando elijo cuidar en vez de aparentar control, cuando dejo que mi hijo me vea llorar sin decirle que los alfas no hacen eso. Encontré el diario de mi Omega muerto. Y sí, aprendí la verdad. Aprendí que no me traicionó, que me amó incluso cuando yo fui demasiado cobarde para protegerlo, que dejó este mundo con más dignidad de la que merecía el apellido que lo persiguió y que, en medio de toda esa oscuridad, me dejó un hijo con ojos de tormenta y manos suaves para obligarme a convertirme en algo mejor. Si alguna vez amaste tarde, entenderás esto. Hay personas que se van, y aún así siguen cambiando la casa entera. Noah hizo eso. Murió. Y aún así me enseñó a amar. No con su muerte, con la verdad que dejó detrás. Y yo voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que su nombre jamás vuelva a ser pronunciado junto a una mentira. Porque fue mi Omega. Porque fue el padre de mi hijo. Porque fue el amor que no defendí a tiempo. Y porque ahora, al menos ahora, ya sé exactamente lo que me toca hacer con esa verdad. Vivirla.